Vamos a comenzar nuestro estudio bueno, ya comenzamos hace unas semanas atrás, pero vamos a continuar más bien. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ve abriendo tu Biblia ahí, por favor. Segunda de Timoteo, el capítulo 2. El día de hoy iniciamos el capítulo 2. Quisiera leer la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Después de eso, hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Dice así el verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Señor, te damos gracias por permitirnos estar juntos una mañana más, un domingo más. Tu presencia, por medio de tu palabra, Señor, sabemos que no es palabra de hombres, Señor, es tu palabra, es tu consejo, Señor, es tu verdad la que estamos estudiando, Señor, cada domingo, cada miércoles. Al abrir tu palabra, al abrir la Biblia, eres tú hablándonos, Señor. Ayúdanos a poder recibirla así y, Señor, considerar lo que está escrito y darnos entendimiento, Señor, para que no solamente podamos llenarnos de un conocimiento, sino que podamos vivir, Señor, de acuerdo a lo que está escrito, Señor. Por eso te pedimos que tú nos guíes en este estudio, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en la verdad. Y ahí, en cada uno de nosotros, en cada casa, Señor, aquí, Señor, tú enséñanos y redargúyenos, Señor, para que podamos vivir vidas que te glorifiquen en todo, Señor, por favor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El contexto, déjame platicarte rápidamente de qué trata, ¿no? Lo que estamos viendo. Quizás es la primera vez que te conectas o que vienes o dejaste de seguir los estudios anteriores. Pablo escribe esta carta a este joven Timoteo, que no era tan joven, pero en esa época era considerado joven. Y prácticamente es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Se convierte en una carta de despedida, ¿no? Y no es que esté así como muy melancólico diciendo, ay Timoteo, ¿te acuerdas cuando íbamos ahí en Listra, ¿no? y andamos en la playa corriendo juntos? No, es una carta donde está dando instrucciones y consejos importantes, porque Pablo dice, yo ya estoy sentenciado, o sea, él ya sabe que está sentenciado a muerte, ya es su último arresto, encarcelamiento, y aquí ya Pablo dice, ya estoy pronto, ¿no? Para ser sacrificado. Entonces está escribiendo esta carta con eso en mente, ¿no? Tengo que decirle las últimas instrucciones. Estudiamos la primera carta, ¿verdad? Primera Timoteo, donde Pablo le dio muchos consejos, instrucciones a Timoteo, pero aquí prácticamente es lo último, ¿no? Aún Pablo muestra en la carta cómo todavía tiene cierta esperanza de poder ver nuevamente a Timoteo, ¿no? Porque no que él fuera a ver, sino le dice, ven pronto a verme, ¿no? O sea, a ver si me alcanzas. No sabemos si lo alcanzó, a lo mejor no lo alcanzó, pero sí le pudo entregar esta carta, sí pudo escribir esta carta, y me encanta ver cómo Pablo es preso en un lugar horrible, en un calabozo prácticamente, ¿no? Sabiendo que ya va a morir, ya tiene su mente en lo eterno, ¿no? Porque esta carta nos habla de eso, nos enfoca. Pablo está enfocando a Timoteo. Y Timoteo, la persecución está fuerte, ¿no? Recordemos, este es el tiempo donde ya la iglesia está pasando una persecución terrible, ¿no? Más terrible que la que comenzó con los judíos. Aquí ya son los romanos, ¿no? Ya es Nerón persiguiendo a la iglesia, quemando a los vivos, ¿no? Haciendo atrocidades con ellos, ¿no? Entonces Pablo precisamente está encarcelado por eso y va a ser sentenciado a muerte por eso, ¿verdad? Entonces, pues en ese momento la iglesia estaba padeciendo mucho, y Timoteo, como un líder que estaba estableciendo iglesias, predicando el evangelio, pues podía correr riesgo también de morir, igual que Pablo, ¿no? Entonces, siempre hemos visto cómo Timoteo era un joven, ¿no? Un hombre poco tímido, pero esa timidez, como vimos en el capítulo 1, lo llevó a ser ciertamente cobarde, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Por eso Pablo le comienza exhortando, diciendo, no te avergüences del testimonio del Señor, ni te avergüences de mí, preso por él aquí en Roma, ¿no? Entonces, está animando a Timoteo a eso, ¿no? Sí, la persecución está fuerte, Timoteo, pero tú, o sea, confía en lo que has creído, ¿verdad? Pablo la semana pasada puso dos ejemplos de eso. Su propia vida, ¿recuerdas? Diciendo, o sea, yo fui llamado a ser
maestro, bueno, lo vimos apóstol, maestro, ¿verdad? Predicador, y por eso estoy en la cárcel. Pero no me avergüenzo, Timoteo. ¿Por qué? Porque sé a quién he creído. Recuerdo lo vimos la semana pasada. Pero sabía eso, sé a quién he creído. Sé en dónde puse mi depósito y sé que Él es poderoso para guardarlo hasta aquel día, ¿verdad? Entonces lo está llevando a poner sus ojos allá arriba, en lo eterno, ¿verdad? Esta vida para nosotros es algo momentáneo, lo sabemos, ¿verdad? Es algo momentáneo, efímero. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Verdad? ¿Por qué nos aferramos tanto a esta vida? ¿Cuántos años más vamos a vivir aquí? O sea, 40, 50, 60 años bien nos va, ¿no? 80, no sé. No se compara a la eternidad, ¿verdad? Ya cuando lo ves así dices, o sea, yo no sé cómo va a ser allá en el cielo exactamente, ¿no? Seguramente vamos a recordar, ¿no? Muchos dicen, no, ya no vamos a acordar las cosas de aquí de la tierra. Claro que vamos a recordarlo, de modo que nos olvidemos de lo que Dios hizo por nosotros aquí, ¿verdad? Claro que vamos a recordar, ¿no? Cómo fuimos de pecadores y cómo nos arrepentimos y conocimos la gracia de Dios. Claro que eso nunca lo vamos a olvidar. Pero yo no sé si de repente un día vamos a olvidar realmente cómo vivimos después de tantos años y tantos siglos y tantos miles de siglos que pasemos en la eternidad. Quizás un día vamos a decir, ¿te acuerdas? O sea, fue algo insignificante esa vida a comparación de lo que estamos viendo aquí, disfrutando aquí. Entonces necesitamos poner nuestra mente, ¿no? Y nuestro corazón allá en lo eterno. Es lo que Pablo quiere hacer aquí, ¿no? Enfocando a Timoteo, no veas la persecución, no veas lo que está pasando aquí. Ve lo que está pasando en la eternidad. Tienes que poner tus ojos allá porque el evangelio tiene que seguir predicándose. Más adelante le va a decir, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa, ¿recuerdas? Lo va a decir, adelante lo vamos a ver. Entonces, Pablo quiere seguir animando a Timoteo a que continúe la labor, el llamado que Dios le dio al ministerio. Ya le habló de eso, le dijo, aviva el don que hay en ti, no lo olvides. O sea, Dios te dio capacidades, recursos para poder servirle, ¿verdad? Y a todos nosotros lo vimos, Dios nos ha dado esos recursos también. Nuestra vida aquí en la tierra se trata de Él, no de nosotros, ¿verdad? Por muy difícil que sea la aflicción que estemos viviendo, y sé que no es una aflicción como la que Timoteo o Pablo estaban viviendo, no hay una persecución el día de hoy como tal, ¿verdad? Pero sí nos enfrentamos a un mundo que nos aborrece definitivamente. Y no tenemos que olvidar esto, a quién estamos sirviendo, es lo que Pablo le va a enseñar aquí. Por eso después de dar ese ejemplo de Pablo, el segundo ejemplo fue este hombre Onesíforo, ¿recuerdas? Un hombre que buscó a Pablo, que no se avergonzó de Pablo, también dice, él no se avergonzó de mis cadenas, él me buscó, fue a Roma y me buscó y me halló. Y probablemente por lo que pide misericordia por su casa, por su familia, no pide misericordia por Onesíforo, probablemente él ya había sido arrestado también, condenado a muerte. Está pidiendo más bien por su familia por eso. O sea, no nos dice exactamente lo que pasó con él, pero es un hombre que fue un ejemplo, y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú lo conoces este hombre. Entonces después de darle ese ejemplo y tratar de animarlo a seguir adelante, le dice esto en el verso 1 del capítulo 2, tú pues, hijo mío, ¿no? Entonces él continúa animándolo, tú pues, ya lo enfoca en él, o sea, ya tienes estos ejemplos, tú me has visto caminando, ¿recuerdas a Onesíforo? Sí, muchos se han ido, ¿no? Esta carta habla de muchos de aquellos que lo han dejado, lo han abandonado, pero algunos se han quedado, dice, han sido fieles. Entonces dice, tú pues, ¿no? Él sigue animando a Timoteo a cumplir con la tarea que el Señor le ha dado, seguir anunciando, predicando el evangelio, no importa el costo. Seguir a Jesús tiene un costo, ¿verdad? ¿Sí sabías eso? O sea, cuesta, ¿no? Hace algún tiempo escuchaba una enseñanza de un pastor y alguien le decía, es que pastor, cuesta mucho seguir a Jesús. Y le decía, no cuesta mucho, cuesta todo. Cuesta todo seguir a Cristo, ¿verdad? Y te digo, no hemos llegado a una aflicción como la que está viviendo en este momento el apóstol Pablo o Timoteo, pero tenemos aflicciones en este mundo. Y Dios nos pide algo y tenemos que entregarlo, tenemos que rendir nuestra vida. Entonces Pablo le está animando, no importa lo que cueste, Timoteo, esta es la tarea, esta es la encomienda. Y le dice esto, ¿no? Le sigue dando consejos, animándolo, y le dice esto, bien, o sea, me encanta cómo le dice, tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿no? O sea, tu enfoque está en lo eterno, y aquí le dice, tu fortaleza no está en ti, ¿verdad? O sea, aquí no es de échale ganas, ¿verdad?
Dice, esfuérzate en la gracia. Bueno, o sea, sí tienes que poner tu parte, pero no es un poder que viene de ti, es lo que le está diciendo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? La clave para no desmayar en el servicio a Dios es esta: esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. A veces nos queremos esforzar en nuestra propia fuerza, ¿verdad? En decir, no, yo sí puedo, aún en nuestro orgullo, ¿verdad? ¿Cuánta gente no vive así? Y lo único que hace es incrementar su orgullo, ¿no? Decir, yo puedo, yo lo voy a hacer, y yo sí puedo, y lo logra, entonces lo hace más orgulloso. Cuidado, es todo lo contrario. Esforzarse en la gracia, ¿qué significa? Para empezar, la palabra que se traduce por esfuérzate viene del término griego dunamis, que ya vimos anteriormente, el poder de Dios, ¿no? El poder de Dios, el dunamis. Y cuando dice esfuérzate es eso, o sea, obtén el poder que necesitas, pero de la gracia de Dios. Entonces, más que esforzarse, se refiere a fortalecerse, ¿no? Pablo le dice a los efesios también algo muy similar, en el capítulo 6, ¿no? Le dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Si no mal recuerdo, Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿recuerdas? Dice, pero aquí dice, esfuérzate en la gracia. Pues es lo mismo, ahí nos está dando algunos tips para entenderlo. Esfuérzate en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra aquí la estamos viendo, este poder dunamis. O sea, tu fortaleza tiene que venir del Señor, no de ti. ¿Sí lo ven? Y a veces nos vamos a sentir así como Timoteo, desanimados, ¿no? Ya queriendo tirar la toalla. ¿Te has sentido así alguna vez? Decir como que esto del cristianismo no es para mí. Pues si lo ves así, no es para nadie. Nadie que no quiera morir, ¿verdad? Ese es el punto. Nadie que no quiera reconocer su necesidad y humillarse y depender de la gracia de Dios y del poder de Dios. Porque de eso se trata. Pablo dice a Timoteo, fortalécete en el favor inmerecido. Gracia es eso, ¿recuerdas? Favor inmerecido, un favor que no merecemos. Eso es gracia. Un regalo que no merecemos. Esfuérzate en eso, en el favor inmerecido que es en Cristo Jesús. O sea, como te decía, lo enfoca en Dios. Esta gracia es en Cristo Jesús. De ahí viene ese poder. Recordemos que Pablo está escribiendo su última carta a Timoteo y en ella le está dando las instrucciones más importantes, como te decía al principio, y esta es una de ellas: fortalécete en la gracia de Dios, Timoteo. No caigamos en el error, como te decía, de fortalecernos en nuestro orgullo, de pensar que yo puedo, porque eso es todo lo contrario. Eso va a hacer crecer tu orgullo y menos vas a depender de Dios. Vas a estar dependiendo de ti mismo. Es ese mismo Pablo quien está dando este consejo. Es el que le escribe a los Corintios eso, y aquí lo vamos a ver más claro. Él le dijo, si quieres anotar esta cita, 1 Corintios 15, verso 10. Ustedes recuerdan, Pablo viene hablando de la resurrección de Jesucristo, ¿no? El tema principal de 1 Corintios 15 es la resurrección. Y viene diciendo, ¿no? Hay muchos testigos que vieron a Jesús resucitado, ¿no? Muchos hermanos, los apóstoles, dice, ¿verdad? Dice, y yo como un nacido fuera de tiempo, se apareció a mí también, yo lo vi. Entonces empieza a hablar de los apóstoles y de él y llega a decir esto, ¿no? En el verso 10, pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. ¿Te das cuenta por qué? Por lo que le está diciendo Timoteo, esfuérzate en la gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Y esa es la idea, que la gracia de Dios no sea en vano en tu vida. O sea, Dios te ha dado su gracia. Pero eso dice, cuando un creyente conoce la gracia de Dios y la deja a un lado para vivir en esta vida, necesitamos de la gracia de Dios. Por eso dice, esfuérzate en la gracia, fortalécete en la gracia. Desechar la gracia es esto, es que sea en vano en tu vida. No te sirvió, pero no porque no funcionara, sino porque tú lo hiciste a un lado. Pablo dice, a mí no me ha pasado eso, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, antes he trabajado más que todos ellos, todos los demás apóstoles. Y no es que Pablo se esté jactando, es la verdad. Tú puedes leer el libro de los Hechos y vas a ver que realmente Pablo hizo 3 viajes misioneros, fue el que más trabajó, y eso fue ¿por qué? Porque le dice aquí, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Se le está reconociendo. O sea, si yo pude lograr todo lo que logré, no fui yo. ¿Quién fue? La gracia de Dios conmigo.
¿Te das cuenta? Si Pablo no se hubiera apoyado en la gracia de Dios, no diría esto aquí. Pero no yo, sino la gracia de Dios, como he dicho, yo me esforcé, ¿no? O sea, te voy a pasar unos libros de coaching, Timoteo, para que, ¿no? Tú eres un campeón, Timoteo, o sea, aviva el campeón que está dentro de ti. O sea, qué mensaje tan más satánico. Porque te lleva a depender de ti, no de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, Dios nos sacó de vidas así, miserables, pensando que se trataba de nosotros. Y nos abre el entendimiento y nos muestra su verdad, viendo que se trata de Él, no de mí. Entonces, es esforzarme en Él. Pablo dice, la gracia de Dios es lo que necesitas. Pablo y seguramente Onesíforo fue lo que ellos hicieron. Ellos pudieron resistir el temor y las aflicciones que venían del Evangelio en ese momento, porque se fortalecieron en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Yo lo que le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no olvides esto, la gracia de Dios. La gracia de Dios se encuentra, como vemos, en la persona de Jesús. Es en Cristo Jesús, ¿verdad? Recordando este pasaje de Juan capítulo 1, ¿no? Donde el apóstol Juan habla de ese verbo, ¿verdad? Que fue hecho carne, dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Recuerdas? Gloria, dice, como del unigénito del Padre. Dice, lo vimos así, lleno de gracia. ¿Recuerdas? ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. O sea, no es que Dios no había revelado su gracia. Claro que Dios le mostró mucha gracia al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero en Cristo Jesús vino a derramar así. Por eso dice a continuación, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué cosa? Y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. En Cristo Jesús. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, y nuevamente, y la verdad, vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo, ¿verdad? Y ahí está la clave. O sea, Pablo está diciendo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo aprendió esto Pablo? ¿Cómo pudo llegar a decir eso, no? He trabajado más que ellos, pero no yo, sino a gracia de Dios conmigo. ¿Dónde aprendió eso el apóstol Pablo? Acompáñame a 2 Corintios, por favor. Quizás recuerdes este pasaje. Ya pasamos por ahí hace algunos años. Pero un pasaje conocido. Capítulo 12. 2 Corintios 12. ¿Recuerdas el aguijón en la carne? ¿Recuerdan el aguijón en la carne del apóstol Pablo? ¿No? Pablo comienza a hablar de sus revelaciones que Dios ha recibido, ¿no? Habla como en tercera persona, ¿no? O sea, no dice soy yo, pero está hablando del mismo, ¿no? Porque dice eso, ¿no? Y para que esas revelaciones no me exaltasen demasiado, ahí en el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, el Señor le puso ahí a Pablo un estate quieto, ¿no? Así como que, o sea, tu orgullo tiene que morir, Pablo. O sea, no eres tú, ¿verdad? Tienes que aprender a depender de ¿qué? De mi gracia. Por eso dice a continuación, verso 8, respecto a lo cual, o sea, este aguijón dice, 3 veces he rogado al Señor. O sea, Pablo, claro que oró por esas aflicciones. Y claro que le llegó a pedir al Señor, Señor, quita esto. O sea, no puedo más con esto. Dice, 3 veces le he rogado que lo quite de mí. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que necesitamos recordar. En los momentos donde queremos claudicar, queremos tirar la toalla, ya no queremos seguir, tenemos que recordar esas palabras del Señor, bástate mi gracia. Realmente si ya no quieres seguir es porque ya te has desenfocado. Bástate mi gracia, dice, ¿por qué? Explica, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? Cuando tú eres un campeón, cuando reconoces tu debilidad, en mi debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Dios. Eso mismo que él aprendió del Señor, es lo que le está diciendo a Timoteo. Timoteo, esfuérzate en la gracia. Timoteo, bástate la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo eso? La gracia de Dios es suficiente, Timoteo, para animarte, para fortalecerte, para poder hacer frente a las situaciones de esta vida,
a las aflicciones, por predicar el Evangelio, por seguir a Jesús, por amar a Dios. La gracia de Dios te va a sostener. O sea, Pablo no está diciendo, o sea, él puede reconocer, te entiendo, hay momentos en que quieres renunciar, pero tienes que enfocarte en la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Y tenemos que verlo así. Entonces, algo que debemos de reconocer es que esta gracia, como vemos aquí, nunca está disponible para personas fuertes. Necesitamos reconocer ¿qué cosa? Nuestra debilidad, ¿verdad? Por eso te decía, cuando Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo, no está hablando de que tú échale ganas, tú sé fuerte, eso va a incrementar tu orgullo, pero aquí lo que dice es, no, todo lo contrario, reconoce, sé humilde, reconoce tu debilidad, que tú no puedes. El mundo nos dice todo lo contrario, tú puedes. Tú no digas que no puedes, tú puedes. Es cierto, no puedes, no podemos. Dice Pablo en otro lugar, nuestra competencia viene de Dios. No somos competentes, ¿verdad? Para el llamado que Dios nos ha dado, ¿quién es competente? No podemos. Necesitamos depender de Él. Y por eso necesitamos reconocer que somos débiles. Necesitamos ser humildes. La gracia de Dios por sí sola es suficiente ante cualquier adversidad o aflicción, es lo que vemos aquí. Pero la única manera de poder esforzarte en la gracia es primeramente reconociendo tu debilidad. Déjame citar otro versículo más, Santiago capítulo 4, verso 6, también conocido, un versículo conocido, Santiago 4, 6, dice, pero Él da mayor gracia. ¿Recuerdas? Está hablando de Dios. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a quienes, ¿recuerdas? A los soberbios, a los orgullosos, a los que dicen yo puedo y lo voy a hacer. Dios resiste a ellos, pero da gracia a quién? A los humildes. ¿Te das cuenta? Ahí está la clave. Si tú sigues teniendo esa mentalidad de no, yo puedo y por mis fuerzas, estás dando cosas contra el aguijón, ¿no? ¿Te das cuenta de eso? Y Dios nada más está viendo así como, ok, a ver a qué horas, ¿no? A ver a qué horas terminas tu fiesta, ¿no? A ver a qué horas reconoces tu debilidad y vienes a depender de mí, de mi gracia, de mi poder. Porque ahí es donde mi poder va a obrar en tu vida, cuando te humilles. Entonces Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Timoteo está siendo orgulloso, pues de alguna manera, por eso está enfocado tanto en él y es temeroso. Tiene que ir al Señor y decir, Señor, no puedo, necesito de ti, de tu fuerza. Es tu gracia la que me va a ayudar a pasar esto. Entonces, clave para nosotros este versículo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando te sientas así desmayar, ¿no? Cuando te sientes así y llega el momento, o sea, todo nos llega, ¿verdad? Que no puedes, recuerda esto, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ve delante de Dios y reconoce tu debilidad. Llora, y Señor, no puedo con esto. Señor, esto es más grande que yo no puedo con esto. Necesito de ti. Y créemelo, ahí es donde Dios va a obrar en tu vida y te va a dar el poder para que puedas enfrentarlo y sobre todo para que Él sea glorificado, que es el propósito. Vamos a ver el verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces Pablo le dice, esfuérzate en esto, es el poder para que continúes, pero no olvides, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, ¿no? Lo que has oído de mí, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Qué era lo que Timoteo había escuchado de él? ¿Qué era lo que muchos testigos habían oído de Pablo? Pensemos un poco, ¿qué era? Resumiendo algo, pues el Evangelio, ¿estás de acuerdo? Donde quiera que iba Pablo estaba predicando a Jesucristo y el Evangelio de Jesús. Y daba enseñanza, las enseñanzas de Jesús. Entonces todo lo que Pablo habló se trataba de eso, del Evangelio de Cristo. Y es lo que le está diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, Pablo le está diciendo, Timoteo, o sea, tú me has visto como un ejemplo. ¿Cuándo me has visto que yo empiece a cambiar el mensaje por temor a alguien? ¿No? Tratar de suavizarlo porque, ay no, aquí si decimos algo nos pueden arrestar. O sea, no, como es. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Lo que has oído de mí delante de muchos testigos. O sea, no es algo que yo lo hago en oculto.
No es que vea que alguien dice el evangelio y digo, oye, mira, ven, te voy a dar un mensaje, vente, mira acá, donde no nos escuchen. No, o sea, yo lo hablo y la gente me escucha. ¿Se dan cuenta? No es algo secreto. Lo has oído de mí. Dice eso. Y precisamente eso es lo que Timoteo, al igual que muchos de nosotros, está evitando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pues mejor no predicamos para que no nos vayan a golpear, ¿no? Nos vayan a querer arrestar y a lo mejor hasta matar, entonces mejor no hablamos, ¿no? Y dice, no. O sea, tienes ejemplos de esto, ¿no? Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, la verdad de Dios, el evangelio de Jesucristo, como ya lo vimos en el capítulo, en la primera carta, el misterio de la piedad, ¿verdad? Es el evangelio. Dice, esto encarga a hombres fieles. El gran pues mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? La gran comisión, se conoce como la gran comisión. Es una comisión, es un encargo. Y es para hombres y mujeres fieles. La palabra hombres aquí no está hablando solamente de masculino, está hablando de ser humano. Esto encarga a hombres, mujeres fieles, ¿no? Y eso es importante, es muy interesante. Menciona dos cosas de esos hombres, ¿no? De hombres y mujeres fieles. Bueno, lo primero dice fieles y dice que sean idóneos para enseñar, ¿no? Dos cosas interesantes. Pero lo primero me habla de carácter, fidelidad. Lo segundo me habla de un don, de un talento, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí vemos carácter. Encarga a hombres fieles. Habla del carácter de una persona que sea fiel, confiable, ¿te das cuenta? Esto es bien importante, muchas otras veces lo he dicho. Y cuando alguien me ha preguntado en algún momento, ¿no? Pues, ¿qué consejo le podría dar, ¿no? Acerca de servir a Dios, de pastorear, etcétera. Pues yo lo que les digo es ser fiel. Es lo que yo mejor he aprendido. ¿Por qué? Porque yo a veces, soy sincero, no tengo aptitudes como otros tienen. Pero creo que lo que siempre me ha ayudado a mí es ser fiel. Ser fiel. Y creo que eso lo vemos en toda la palabra de Dios. Y es uno de los, a un requisito, se menciona como un requisito de que quiere servir a Dios. 1 Corintios 4, el apóstol Pablo comienza diciendo el verso 1, 1 Corintios 4, tengan a los hombres como servidores de Dios y administradores de sus misterios. Fíjate, administradores de sus misterios, a la palabra. Pero dice el siguiente versículo, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un requerimiento, ¿se dan cuenta? Es importante. Y en la primera carta, en el capítulo 3, 1 Timoteo 3, vimos, bueno, algunos ponen como requisitos de los obispos, de los diáconos, que como te decía no son tantos requisitos, son características porque habla de carácter, son cualidades, son rasgos de carácter de una persona, ¿no? Que habla mucho de eso, de fidelidad. Marido no solo la mujer, ¿recuerdas? Son hombres fieles. Y es algo que es, como te decía, no es algo que vas y adquieres y compras, ¿no? Ni siquiera es un talento de que, pues me voy a poner a estudiar ahora esto para aprender. No, es algo que está dentro de nosotros, el carácter. ¿Sí? Es algo que tenemos que aprender a ser fieles. Y tenemos el mayor ejemplo de fidelidad. ¿Cuál es? El Señor Jesús. Dios es fiel. ¿Estás de acuerdo? Y al conocer su fidelidad, nos podemos también responder igual, siendo fieles a Él. ¿Sí? Realmente cuando Dios nos rescató éramos hombres y mujeres infieles, es la verdad. No estoy hablando solamente de adulterio o algo así, estoy hablando de en todo. No éramos confiables, fallábamos porque seguimos fallando. Pero en Cristo, si nos esforzamos en la gracia, podemos ser fieles, como dice aquí. Y Pablo dice a Timoteo, hey, hombres, mujeres fieles. Piensa en eso, lo que significa esa palabra, fidelidad. ¿Fidelidad a quién? A Dios. Fidelidad a Dios. Hombres fieles. Una persona fiel es alguien que ha demostrado, y para conocer a una persona así es fiel necesita tiempo para eso. Una persona fiel es alguien que ha demostrado un historial que no se rinde cuando las cosas se ponen difíciles. Que no se rinde cuando las cosas no son como quiere. ¿Verdad? Una persona infiel hace eso. Pues ya no me gustó,
¿no? Me gusta más esto, ¿no? O sea, una persona que no está listo para irse cuando se presenta algo más atractivo, ¿no? Ay, pues como que en esa iglesia predican un evangelio un poquito más bonito, entonces mejor me voy a esa iglesia porque ahí me gustó más. ¿Se dan cuenta? Sí, pero el problema es que pues está en otro evangelio que no es el que está en la palabra de Dios. O llega algo más atractivo a tu vida y ay, como que mis ojitos, mejor me voy para allá y ya me olvido de Dios, ¿no? Eso es lo que está diciendo, personas fieles, que no hagan eso, ¿sí? Personas que están dispuestas a permanecer con lo que se han comprometido, hombres y mujeres fieles. Es a los que le dice Timoteo, encárgales esto. Aunque es un requisito en el servicio a Dios, la fidelidad es lo que más falta en la iglesia, tristemente. He visto a tantas personas pasar por aquí, por nuestra iglesia, tantas personas que están un rato, se disipulan, etcétera, de repente ya no los vuelves a ver. O como te decía, ya están en otra iglesia. Digo, no está mal, o sea, donde Dios te llame. Si bien les vayas a otra iglesia, si no, ya andan en el mundo otra vez. Y es triste. Pero Dios nos pide que seamos fieles. Para que funcione la iglesia, para que el evangelio sea predicado, necesitamos ser fieles, ¿se dan cuenta? Es un requisito, como vemos aquí. Ahora, si tuvieras tú un encargo especial importante que dar a alguien, ¿a quién se lo encargarías? ¿A una persona infiel? Pues no, ¿verdad? Ser una persona fiel. Por eso Pablo dice a Timoteo, hey, busca hombres fieles, encárgales esto a hombres fieles, ¿sí? Primer requisito que menciona aquí, te decía, son dos cosas. Lo primero es esto, carácter, fidelidad. Lo segundo, que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra idóneo se refiere a una persona adecuada o capaz de enseñar lo que está diciendo. Seguramente, probablemente Pablo está refiriendo al don espiritual de la enseñanza. Personas que tengan el don de enseñanza, encárgales esto, ¿sí? Y aquí hay algo importante, como te decía, como te he mencionado. Primero es carácter y después dones o talentos, ¿sí? Es bien importante entender eso. Así es para Dios. Lo primero es quién eres, carácter. Lo segundo es qué haces, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso? He conocido a muchos hombres con una capacidad increíble de enseñar, pero sin carácter. Los he conocido varios. Esos llegan a hacer mucho daño a los creyentes, ¿sabes? Personas que Dios los ha bendecido con dones espirituales para la enseñanza, de entender la palabra, pero su carácter los descalifica. Terminan enseñando otras cosas que no son bíblicas o mezclando la palabra con otras cosas por falta de carácter. Tienen el don de enseñanza, pero al no ser fieles terminan enseñando otra cosa aparte de la verdad. Te lo digo, o sea, lo he visto y es muy triste. Por eso es más importante el carácter. No pongas por encima los talentos o los dones. Sí. No te olvides de esto, carácter. Esto es más importante. ¿Quién eres? Más que lo que puedes hacer. O sea, lo que puedes hacer, eso Dios ya te lo dio. Ahora Dios quiere primeramente empezar a trabajar en tu carácter. ¿Sí lo ven? Eso es lo que está diciendo aquí. Fieles y que sean idóneos para enseñar. Decía un pastor, todos vivimos a solo una generación de la apostasía total. ¿Por qué? Por lo que dice aquí, hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si no somos fieles, si tenemos los talentos, ¿verdad?, los recursos, los dones para enseñar, pero no somos fieles, hay un peligro que la siguiente generación no reciba el mensaje como es, ¿se dan cuenta? Por eso el pastor decía esto, todos vivimos a solo una generación de la apostasía total. Si tú no transmites el mensaje como es, fielmente como es, la siguiente generación va a estar perdida. Y creo que eso es lo que nos ha pasado.
Tratamos de resurgir de un cristianismo, creo que somos como un cristianismo light, ¿no? Un cristianismo que se pone de moda y la gente, yo soy cristiano también, si no, yo voy a la iglesia y canto y alzo mis manos, me gusta mucho la alabanza. Pero de ahí no pasan. ¿Qué mensaje les han transmitido? ¿Te das cuenta de eso? Necesitamos ser fieles en esto, le dice Pablo a Timoteo, sé fiel. Y encarga a hombres fieles. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que ser transmitido como es. Si no transmiten como es, hay un riesgo para la iglesia, ¿verdad? Te lo he dicho en las cartas pastorales, su tema principal es la sana doctrina, ¿verdad? Predicar la palabra, y aquí lo va a seguir hablando, ser fieles a eso. El mensaje puedes exponerlo de formas diferentes, a diferentes tipos de gente, ¿no? De público, ¿no? Hombres, mujeres, adultos, niños, ¿sí? No es lo mismo predicarle no sé, a un grupo de ancianos, ¿no? Que están en un asilo de ancianos, vas a predicarles, que ir a un kinder y predicarle a niños, ¿estás de acuerdo? Hay un mensaje, sí, pero tienes que buscar la forma de que ellos puedan recibirlo de acuerdo a su entendimiento, ¿estás de acuerdo? Pero el mensaje no tiene que cambiar. El mensaje es el mismo, el evangelio es el mismo. Jesús vino a morir por los pecadores, ¿verdad? En la cruz murió pagando el precio de nuestros pecados para darnos vida eterna. Todo aquel que cree eso tiene vida en Cristo, pero tiene un llamado ahora, ir y predicar el evangelio, y tiene que ser fiel en eso, ¿verdad? La única manera en que la iglesia va a poder resurgir como lo es, como lo debe de ser, es que tú y yo seamos fieles en exponer un mensaje que ya por sí solo es un mensaje que va a traer aflicción, ¿verdad? Por eso muchos lo cambian, y Pablo dice, no caigas en eso, Timoteo. Es lo que ha pasado, lo vamos a ver más adelante. Muchos han torcido el mensaje por no querer exponerse a las aflicciones que conlleva ese mensaje. Tú tienes que ser fiel y tienes que encargar este mensaje, primeramente, hombres fieles, y segundo, que sean idóneos, obviamente, para enseñar. Entonces vemos eso, la obra de la iglesia puede desmoronarse en una generación si no transmitimos fielmente lo que nosotros mismos hemos recibido y hemos creído. No vayamos tan lejos. Si eres padre o madre, ¿qué le estás transmitiendo a tus hijos? ¿Qué mensaje le estás enseñando de la cruz? ¿Te das cuenta? Ahí, en tu casa. Y no solo al hablarles de Jesús, al reflejar y mostrarles ese mensaje en tu vida, el evangelio. La piedad, ¿recuerdas? El esquema del evangelio. O sea, debemos ser fieles en lo que Dios nos ha dado. ¿Recuerdas lo que te leía en Timoteo 4? Se requiere que el administrador sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. Sé fiel en lo que Dios te ha dado. Nosotros los creyentes tenemos la enorme responsabilidad de transmitir y comunicar la verdad de Dios a un mundo que está perdido. Y eso no es fácil ni cómodo, ¿verdad? Por eso le dice el verso 3, y va a poner tres ejemplos, tres metáforas, analogías, ¿no? Para tratar de demostrarle esto a Timoteo. Lo primero es el verso 3 y 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces el apóstol Pablo va a poner estas analogías para ayudar a Timoteo a entender lo importante de ser fiel al llamado de Dios. Y la primera analogía es la de un soldado. Algo que Pablo ya usó, un recurso que ya usó en la primera carta, ¿verdad? Hablando de la buena batalla, la milicia. No él tenía en mente esto, ¿no? Porque realmente es una lucha, como Efesios 6 lo muestra, una lucha espiritual, ¿verdad? Y tenemos que en esa lucha utilizar los recursos que Dios nos ha dado también, entender que Dios nos ha capacitado, ¿no? Y hacer uso de todo lo que Dios nos ha dado en esta batalla. Pero nos muestra como un soldado. Tú pues sufre penalidades. La vida de un soldado
Es una vida difícil. En otra ocasión, cuando hablábamos de esto, también te comenté que de niño tuve cierto contacto con soldados por el deporte que practicaba, era en guardias presidenciales, ¿no? Y para mí era así, o sea, ver los soldados ahí, yo decía, pues ¿por qué no se van a su casa? ¿Qué hacen aquí? Es un soldado, ahorita lo va a mencionar, ¿no? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida civil, estoy hablando de eso. Es un soldado, ya no puede salir a fiestas, ya no tiene, ¿no? Vida social. O sea, un soldado ya pertenece al ejército, el soldado ya pertenece a la nación. ¿Te das cuenta de eso? O sea, yo veía a los soldados y los veía todo el tiempo ahí y haciendo cosas y a veces me tocaba ir a entrenar desde las 6 de la mañana y ya estaban ellos ahí despiertos, marchando, y etcétera, ¿no? Y para mí era así decir, o sea, está feo esto. Lo más cerca que estuve de eso fue cuando iba a hacer mi servicio militar. Y qué chistoso, ¿no? O sea, hay un sorteo, ¿recuerdas? O sea, todavía lo hacen, ¿no? Pero ya en mi tiempo era algo muy necesario, ¿no? O sea, la cartilla militar te la pedían para el trabajo, ¿no? El día de hoy creo que ya no, entonces ya casi nadie hace eso. Pero es algo importante, ¿no? Y hay un sorteo, ¿por qué? Pues porque algunos, realmente no sé por qué lo hacen, por qué no todos tienen que ir, pero de este lado dices, bueno, yo no quiero marchar, entonces ojalá me toque la bola, creo que es bola negra, ¿no? La que no marchas, ¿no? Y yo me acuerdo que todos así decían, no, ¿cuál bola te tocó? No, la negra, ya, la libraste, ¿no? Porque nadie quiere estar ahí. Y el servicio militar solo es un día y son como 3, 4 horas un sábado, ¿no? Pero no te quieres parar temprano. No quieres estar cortando pasto, pintando banquetas, ¿no? Bueno, eso dicen, ¿no? Yo nunca lo hice. Pero es algo que realmente dices, no, no quiero eso. Entonces imagínate, estar ya todo el tiempo allá adentro y todo el tiempo así, o sea, tienes un horario para dormir, tienes un horario para despertarte, ¿no? Toca la trompeta, tienes que estar listo. O sea, eso es la vida de un soldado. Estoy hablando de un soldado que ni siquiera está activo en guerra, ¿me explico? O sea, en ese tiempo, y creo que nunca nos ha pasado, gracias a Dios, bueno, por lo menos en lo que yo he vivido, que hemos estado en guerra. Imagínate ahora estar en guerra. Y Pablo está refiriéndose a eso, alguien que ya está en una guerra. Entonces dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, la vida de un soldado, te decía, es una vida de padecimientos, de calamidades, de penas. O sea, cuando dice sufre penalidades, no está hablando de fútbol, ¿no? Fue penal, ¿no? Una infracción, ¿no? No, penalidades habla de penuras, ¿no? De aflicción, de incomodidades, sufre penalidades. O sea, Timoteo, la guerra no es un picnic, ¿verdad? No es decir, ay, pues hoy quiero ser soldado. O sea, ¿sabes? Te decía hace rato, cuando veías solos, decía, ¿por qué están aquí? ¿Qué hacen aquí? O sea, ¿quién los trajo aquí? Algunos tenían el deseo, les gustaba la milicia. Hay gente que les gusta. Pero muchos estaban ahí porque no tenían otra cosa que hacer. No tenían una vida allá afuera. No tenían trabajo, no podían mantener su casa. Lo que les quedaba era meterse a la milicia. Y tenían que aguantar. Muchos desertaban, ¿verdad? Y eso es, desertar es un delito. Fíjate ese grado. Una persona que deserta del ejército es una persona que lo meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque hizo un compromiso. Y esa es la idea de Pablo. O sea, tú ya tienes un compromiso, Timoteo. El día que tú y yo decidimos seguir a Jesús y aceptamos su justicia por medio de la cruz, al reconocer que tú moriste por mí en la cruz, lo acepto, ahora eres mi Señor, ya firmaste un contrato. ¿Te das cuenta? Ese es el Evangelio. ¿Sí? Ya no me pertenezco, le pertenezco a Él. Por eso dice, como buen soldado ¿de quién? De Jesucristo. Y todos los creyentes somos soldados de Jesucristo en ese sentido. Tenemos y aquí no puedes desertar. Tienes que ser fiel hasta la muerte. ¿Sí lo ven? No te quiero espantar, pero esa es la verdad. O sea, tengo que ser fiel, ¿no? No que Dios me ha puesto. Y esa es la verdad.
Ahora no quiero dejarte ahí, o sea, ahorita lo vamos a ver, o sea, hay un galardón. No que digas, no, pues qué feo ser cristiano. No. Las aflicciones de este mundo no se comparan a la gloria venidera que no se debe manifestar, dice el apóstol Pablo. Esa leve tribulación momentánea, tu vida en esta tierra, no se compara al glorioso peso, ¿no? De que vamos a recibir ese peso de gloria en Cristo Jesús. Pero tienes que reconocer el llamado que has recibido es esto: sé fiel. Sé fiel, aquí no puedes desertar. Sufre penalidades como un soldado de Jesucristo. ¿Te das cuenta? La guerra, te decía, no es un picnic, es una batalla en la que hay sufrimiento. Sufrimiento que te puede llevar a la muerte. Y es triste cuando una persona dice, ya no me gustó lo que Dios me está dando, ya no me gustó esto. Entonces, ¿qué vas a desertar? Pues tienes que humillarte y ser fiel. Así como Pablo le está diciendo que tiene que vivir Timoteo, así tenemos que vivir nosotros, si hemos creído en Cristo Jesús. Verso 4 le dice, ninguno, ¿verdad?, que milita, o sea, todo el que es el soldado y está en la milicia, dice, ninguno de ellos se enreda en los negocios de la vida. O sea, te decía, ya no tienes esa vida social. O sea, los soldados no pueden decir, pues yo salgo a las 6 y voy a dar una vuelta al cine y regreso. No, sales a las 6, pues de aquí no sales. O sea, puedes hacer, pues date una vuelta aquí en el campo, ¿no? O sea, en serio, ¿no? O sea, no, te lo puedo decir, yo lo veía, no tienen vida. O sea, tienen sus horarios y no pueden estar de ociosos para nada. Esa es la idea de Pablo. Entonces, el soldado debe de ser un hombre totalmente entregado a su labor, a su tarea. No se enreda en otras cosas. Y lo mismo Timoteo y nosotros los creyentes, si ya estamos militando la buena milicia, ya no debemos de enredarnos en los negocios de esta vida, enredarnos en este mundo. ¿Por qué? Pues porque tenemos un dueño que nos compró, por eso dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿te das cuenta? Ya, o sea, el error es seguir buscando agradarnos a nosotros. Si ese sigue siendo tu pensamiento, agradarme a mí, no has entendido el Evangelio. Jesucristo vino a esta tierra haciéndose hombre, muriendo en una cruz. ¿Para qué? ¿Para agradarte a ti? Error. Muchos predican eso. Error. Lo hizo para agradar a Dios. El Evangelio se trata de Dios, no de nosotros. Dios nos salva no porque Dios nos iba a perder, no. Es para su gloria, ¿te das cuenta? Es para mostrar su gracia. Se trata de Él. Jesús vino a hacer todo eso para agradar al Padre. Ni siquiera se agradó a sí mismo. Eso es el Evangelio, agradar a aquel que me compró, aquel que me tomó por soldado, ¿te das cuenta? Aquel que te enroló. Es lo que está diciendo. El Señor Jesús, entonces, Él es nuestro comandante. Y como tal debemos obedecerle en todo. Un soldado así es una obediencia absoluta. Un soldado no puede decir no quiero. ¿Sabes qué le va a pasar a ese soldado? Lo van a encarcelar. Un soldado recibe órdenes, está para eso. Un soldado no puede cuestionar órdenes, ¿estás de acuerdo? Tú puedes decir, oye, eso es feo, pero así es como funciona. Así es como funciona. Esa es una estrategia y tiene que llevarse a cabo como se planeó. Por eso hay se me fue la palabra. Eso, ¿no? Hay diferentes rangos, exacto. Yo no sé cuáles son, pero creo que el más bajo es el raso, ¿no? Soldado raso. No, luego debe venir, no sé, el teniente o sargento, comandante, coronel, etcétera, ¿no? O sea, hay rangos, ¿no? Porque una persona, o sea, recibe una orden, la da al otro y así. Entonces, si una persona dice, no quiero, no, sabes que no estoy de acuerdo con eso, pues ya destruyó todo el plan, toda la estrategia, ¿te das cuenta? Imagínate una guerra que de repente alguien te diga, tú párate aquí, no te muevas, tienes que estar aquí.
de repente tú digas, no, pues yo no quiero, o sea, ya es vulnerable eso, ¿no? Pero eso pasa en la iglesia. O sea, Dios te dice, haz esto y tú, no, no quiero, ya no me gustó. Estás dejando ahí, o sea, un hoyo en la iglesia, ¿me explico? Y Satanás va a atacar ahí. Dios se refiere, o sea, tenemos que estar firmes y someternos a aquel que nos tomó por soldados. Entender, Él me llamó a esto, aquí estoy, aquí voy a seguir fiel. Y si es un soldado, tú te pones aquí. No, pero aquí están cayendo los balazos. Sí, ahí vas a estar, ¿no? Y no te vas a mover hasta que yo venga y te diga que te muevas. Y así tiene que ser un soldado. ¿Se dan cuenta? Y dar su vida. Y eso es el evangelio. Un soldado lucha por su patria, ¿estás de acuerdo? Y muchos lo hacen en serio, así, o sea, con el corazón. Y dan su vida. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos por el evangelio, por Dios? Por aquel que ha dado su vida, dio su vida primero por nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo. ¿Por qué escatimamos a la hora de seguir a Cristo? ¿Por qué empezamos a ponerles pero cuando Dios nos pide algo y nos dice, yo te quiero aquí, y tú dices, yo no quiero esto, Señor? ¿Te das cuenta? ¿Y qué es otra cosa? Pues tu carne que no quiere. Y es real, todos batallamos con eso, pero es donde tenemos que esforzarnos en la gracia. O sea, ¿tú crees que Pablo estaba muy cómodo ahí en ese calabozo? ¿Tú crees que no estaba sufriendo como buen soldado de Jesucristo? Claro, pero él entiende que ese es el lugar donde Dios lo tenía. Y Pablo ya tiene una sentencia. O sea, Pablo, Dios lo mandó a estar al frente. ¿Verdad? Al frente es donde van a empezar el ataque y son los primeros que van a morir. Pablo ya estaba ahí, el primerito. Yo ya voy a morir, Timoteo. Pero no me voy a rajar, como comúnmente decimos. Aquí estoy y no me voy a mover, aquí me puso el Señor y aquí voy a estar hasta que Él me llame. ¿Verdad? Se ve lejos para nosotros, pero es el cristianismo. Nadie te está poniendo una pistola en la cabeza diciendo te niega a Jesús. A lo muchos están diciendo, deja de vivir cómodamente en este mundo. ¿Te das cuenta? Necesitamos ser fieles. Vamos a continuar. Verso 5. Otro ejemplo dice, y también dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿No? Otro ejemplo, la segunda analogía es ahora la de un atleta. Cosas que conocemos, un soldado, un deportista, un atleta, ¿no? Dice, el que lucha como atleta, dice, no es coronado, habla de una corona, ¿no? O sea, va a haber un galardón, pero si no lucha legítimamente. La segunda analogía, la de un atleta, dice esto, no es coronado si no lucha legítimamente. Entonces, un atleta sabe que debe someterse a las reglas de una disciplina, de su disciplina, ¿estás de acuerdo? Solamente lo ridículo que fuera un atleta, está viendo las Olimpiadas y de repente uno dice, bueno, voy a correr los 100 metros con obstáculos, ¿no? Y sale corriendo y se da la vuelta y corre por toda la línea donde no hay obstáculos. No, yo quise correr así y gané, ¿no? Es decir, no, estás loco, o sea, que hay reglas, o sea, es de obstáculos, tienes que brincar con los obstáculos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? O sea, es coronado si lucha legítimamente, ¿no? Hace tiempo se escuchó de no sé, creo que fue un político o algo así, que corrió un maratón y hizo trampa, no sé si se acuerdan, ¿no? Ese que dijeron por ahí, que les traen un chip o algo así, no supo, y agarró y cortó por otro lado y dijo, yo ya llegué, ¿no? Dijeron, no, pues usted hizo trampa, ¿no? O sea, no recorrió todo lo que tenía que recorrer. Y es eso, está diciendo, no es coronado sino lucha legítimamente. ¿Sí? Nosotros tenemos que luchar conforme a las reglas del juego, es lo que está diciendo. Hay reglas puestas. Las normas son estas. ¿Cuáles son las reglas? Predica y enseña la verdad de Dios. Número 1. Predica y enseña la palabra en un mundo que aborrece la verdad.
Es una regla. O sea, este mundo no te va a amar, ¿verdad? Si predicas el Evangelio. Entonces, en palabras de Jesús, Juan 16:33, conocemos el versículo Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién? ¿En el mundo? No, en Jesús, en su gracia, ¿verdad? Esas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo, no, o sea, la paz no está en el mundo, está en mí. ¿Por qué? Porque en el mundo, ¿qué hay? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es una regla, es una norma, ¿te das cuenta? O sea, no trates de pensar que predicar el Evangelio la gente va a amarte y va a decir, wow, Él es el hombre que necesitábamos. Si ni siquiera a Jesús lo vieron así. Menos a ti o a mí. El mundo te va a aborrecer. Si vas a predicar el Evangelio fielmente, créemelo, va a suceder. Jesús dijo en Juan 15 también, Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Somos soldados de quién? ¿Del mundo? De Jesucristo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué cosa? Los aborrece. Ahí está. Otra norma, Marcos capítulo 8, lo estudiamos, Marcos 8:34 y 35. Otra norma en nuestra disciplina, el Evangelio es esta. Y llamando a la gente, a sus discípulos, hablando de Jesús, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, ahí están las reglas. ¿Te das cuenta? Siempre te lo he dicho, Jesús ha sido sincero con nosotros. Jesús no nos ocultó, nos dijo, ven, sígueme y te va a ir bien en la vida, no te preocupes. Estoy viendo. No, o sea, Él nos dijo, así está la cosa. ¿Le entras o no? Yo ya vine, morí en la cruz, puedo darte salvación, vida eterna, pero ese es el camino. ¿Estás de acuerdo? Esa es la norma. Le que van en pos de mí, niegues a sí mismo, tomen su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, hablando de este mundo, la perderá. Y todo el que pierda su vida en este mundo por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esas son normas, ¿te das cuenta? Entonces Pablo dice eso, ¿no? El atleta tiene que, cuando lucha, tiene que hacerlo legítimamente para ser coronado, para recibir su corona. ¿Cuántos cristianos el día de hoy no luchan legítimamente? No van a recibir nada. Y como lo vimos la semana pasada, van a llegar, a lo mejor sí son salvos, pero con las manos vacías, sin coronas delante de Dios. ¿Te das cuenta? Sin galardón. Estas son las normas, y si no te sometes a ellas, pues no hay corona, no hay galardón, lo que dice aquí. El último ejemplo, el verso 6. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. La tercera analogía es de un labrador, un agricultor. Un trabajo pesado. El día de hoy es más ligero, el día de hoy hay máquinas. En ese tiempo no había esas máquinas. Un labrador, labrar la tierra era algo pesado. ¿Sí? Y me gusta que lo use aquí porque dice, para participar de los frutos, o sea, tú vas a participar de esto, esa cosecha. Pero primero debes de trabajar. Debe trabajar primero. O sea, hay un galardón, pero primero lo debes de ganar. Primero debes de trabajar por él. Y como te dices, es un trabajo duro, donde vas a necesitar paciencia, diligencia. Un agricultor necesita eso. Un agricultor no dice, pues ya trabajé en el día, ahora dame mis manzanas. No, o sea, eso te no sale, espérate. O sea, y nada de que, bueno, mi quincena, no, o sea, va a tardar como 2 meses, 3 meses en salir, o sea, espérate. ¿Te das cuenta? O sea, no quieras decir, ok, ya prediqué el Evangelio, Señor, dame un poco de tu gloria allá. No, o sea, eso va a ser hasta que estemos allá. ¿Te das cuenta? O sea, aquí probablemente vas a seguir viviendo aflicción. Entonces, para participar de eso, necesitas trabajar primero. Ser fiel en lo que Dios te ha llamado. Termina diciendo el verso 7. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. 2 cosas, ¿no? O sea, ¿qué consejo? Para empezar, considéralo, Timoteo. O sea, la simple lectura no es suficiente.
Que tú y yo vengamos a la palabra, leamos, aunque la entendamos, ¿no? Que digamos, ay, que estemos de acuerdo, no es suficiente. Dice, considéralo, considéralo. Al igual que nosotros debemos de considerar lo que está escrito de parte de Dios para nosotros. No dejarlo a un lado. Ah, sí, ya lo leí, ya me lo aprendí, ya lo hacemos en la iglesia, sí, pero no lo has considerado en tu vida. Habla de eso, considéralo. Y si el Señor te da entendimiento en todo lo que Dios te hable y enseñe, debemos de pedirle entendimiento. Señor, dame entendimiento, ayúdame a considerar. Y lo que vemos hoy es esto. Hemos recibido una tarea, ¿verdad? Una encomienda. Y tenemos que ser fieles en eso. Como te decía, el mensaje del Evangelio en sí mismo es un mensaje que va a ser rechazado, aborrecido, y nos van a aborrecer a nosotros. Pero la encomienda está puesta. Ahí está. ¿Vas a ser fiel? ¿Cómo vas a responder? Necesitamos esforzarnos en la gracia, confiar en el Señor, considerar lo que Él nos ha dicho y seguir adelante. La carrera cristiana es una carrera donde de repente podemos tropezar, pero tenemos que levantarnos. Dios nos levanta con su gracia y seguir adelante. No te quedes atrás. Sigamos juntos corriendo hacia adelante, donde vamos a estar ahí delante de su presencia. Un enorme galardón, su gloria. ¿Te das cuenta de eso? Piensa en eso, no pierdas de vista eso. Es lo que nos espera, la eternidad a su lado. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos anima, Señor. Creo que nos identificamos todos con esto, Señor. A veces nos sentimos así, y como Timoteo, hasta siendo cobardes, Señor, sinceramente, al hablar de ti. Porque es cierto, este mundo nos aborrece, Señor. Y no hay forma, no. Más bien no hay oportunidad para nosotros de dar otro mensaje. Ese es el mensaje. No podemos cambiarlo, Señor. Lo estamos viendo ahorita. No podemos, tenemos que ser fieles, Señor, en predicar la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor. Todos en un momento nos hemos sentido así como Timoteo, Señor. Desanimados, Señor. Desalentados, y necesitamos esforzarnos. Como vayamos, no en nosotros, no en nuestro orgullo, sino en tu gracia, en tu poder, Señor. Reconociendo nuestra debilidad, Señor. Sabiendo que es donde tú operas y obras y nos das poder, Señor, para seguir adelante. Es lo que te pedimos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante siendo fieles, Señor. Seguir anunciando, predicando aquello que hemos recibido, pero también aún, como le decía Pablo a Timoteo, encargarles hombres fieles, Señor. Mujeres, hombres fieles, Señor, que puedan llevar ese mensaje fielmente y que puedan portarlo. Así como un soldado en la guerra, Señor, recibiendo órdenes, siendo fiel, estando firme, sufriendo penalidades, Señor. Que estemos así nosotros, como ese atleta, Señor, que corre legítimamente, Señor. Así podemos ser nosotros disciplinados, Señor. Como el agricultor que trabaja y se esfuerza y se cansa, Señor, pero lo hace porque va a recibir, Señor, un fruto. Así podemos serlo nosotros, considerando lo que nos hablas y entendiendo lo que nos enseñas. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a depender de tu gracia, y solo de esa gracia, Señor, que llevó al apóstol Pablo no solo a escribir estas cartas, sino a vivir una vida, Señor, que hasta el último minuto, hasta el último segundo, Señor, te glorificó, Señor. No solo en su vida, en su muerte, Señor. No sabemos lo que tengas para nosotros, Señor, pero ayúdanos a ser fieles, Señor, a no renunciar, a seguir adelante, Señor. Y si ya hemos tropezado, Señor, si nos hemos comportado así de una forma infiel, Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre. Gracias porque tu palabra nos anima, Señor. Ayúdanos a considerarlo y seguir adelante, Señor. Depender de tu gracia y saber que tú estás con nosotros. Es lo que necesitamos, Señor. Gracias por tu palabra, por bendecirnos un día más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.